quiero empezar por el principio de tu formación. Vos te formaste en primera instancia en publicidad. De publicidad, ¿cómo hiciste para llegar a la crítica de arte? Cuando terminé el colegio, sabía que me gustaba mucho el arte, sabía que me gustaba mucho dibujar. eh, entonces decidí, tenía también ganas, vivía en el Chaco, soy chaqueño, sabía que no quería, que quería venir a Buenos Aires, a una ciudad grande, así que fue un poco una estrategia. Empecé a estudiar en realidad diseño gráfico. Estudié 2 años de diseño gráfico en la UBA. Era un link que tenía con el arte. Eh, Volví a Chaco, hice un año de arquitectura, hice casi 3 años de publicidad. Estaba igualmente en la universidad, por las que pasé. Empecé a trabajar en una agencia de publicidad, trabajé varios años, un par de años, me fue bien. Y, y entré en crisis con la cuestión comercial que había atrás del uso de la imagen. Eh, y estuve en crisis casi un año, que no sabía bien qué hacer. Estuve como casi 6 meses sin trabajo. Justo había coincidido que yo había tenido una hija, estuve casado y tengo 2 hijos. O sea que fue un momento también bastante bisagra en mi vida. Y en esa, y en esa crisis total vocacional me di cuenta de que hacía psicoanálisis, hago psicoanálisis de chico, y me di cuenta que lo que verdaderamente me gustaba era escribir. Que, digamos, que escribir me daba mucho placer. Para que se entienda, no estamos hablando de un texto muy elevado, sino de escribir una carta. Me di cuenta que era lo que me hacía sentir realizado. O digamos que sentía que tenía talento para eso. Así que, como te digo, así, con una casa que estaba empezando, una familia a cuestas y qué sé yo, hice una formación fuerte. Me presenté a una vacante que se produjo en un diario en el Chaco, vivía en el Chaco en esa época. Un diario importante de Chaco, el Diario Norte. Me recibieron muy bien, me presenté y me dijeron, por supuesto, que no tenía elementos no tenía recursos para el trabajo. Y nada, que no, que muy bien todo, pero que no, incluso me dijeron, te podemos dar trabajo dentro del área de diseño gráfico, cosa que yo no quería. Eh, Así que, bueno, volví a mi casa un poco decepcionado, pero justo esa semana se abrió un diario nuevo, chiquito, como casi un pasquín, te diría, eh, y estaban tomando medio que a cualquiera. Yo sabía que sabía escribir, siempre me gustó leer, siempre leí mucho, y, y aparte hay una cuestión también que rescato, que es que vengo de una familia de abogados. Mi abuelo fue abogado, mi padre, mi madre, mis tíos, mis tías, todos son abogados. Se habla mucho de derecho en casa, se habla mucho de analizar las cuestiones, digamos, de derecho, filosofía del derecho, diría. Entonces, sabía que podía escribir y sabía que tenía nociones de derecho. Me metí en ese diario, me tomaron, estuve ahí un mes, casi 2 meses, creo. Habré cobrado 2 sueldos, sí. Y me puse mucho las pilas, no solamente en la cuestión de redacción, de darle lindas formas a las cuestiones, sino también estaba políticamente activo e incisivo en mi labor. Entonces, con todo ese material, volví al diario al que había ido primero, y me dijeron, bueno, ustedes me dijeron que no tenía experiencia, bueno, acá está mi experiencia, tienen 2 meses de notas. Y bueno, y me tomaron, y estuve ahí 8 años, y esa fue verdaderamente mi formación dentro de lo que es la escritura. Fue una formación práctica, tuve 3 grandes maestros. Primero digamos, la dinámica de la redacción, pero sobre todo tuve 3 grandes maestros: Cristina Mata, Sabelio Yurkevich y Eduardo López, con los que aprendí mucho. Eh, y bueno, esa fue un poco mi formación. Me fui tirando para el lado perdón. En paralelo también me puse a estudiar en una universidad, en un instituto norteamericano que daba clases a distancia para Argentina.
así que también tomé clases por ahí, pero básicamente la redacción fue mi escuela y lo que te decía, primero de escribir sobre política, sobre sociedad, pero lentamente me fui como corriendo hacia al área de cultura, que me gustaba, y artes visuales específicamente, que era lo que más me gustaba. Bueno, no quiero ser más largo la respuesta, pero por ahí fue más o menos esa fue mi formación, digo yo. Hice un montón de cursos después, específicamente dentro de arte contemporáneo y de escritura de arte contemporáneo. De nuevo, si me decís cómo aprendí más sobre arte, creo que como verdaderamente aprendí más que en esos cursos, creo que fue yendo a muestras, hablando con artistas, metiéndome en discusiones, involucrándome en las discusiones, en los debates, primero escuchando, opinando, a veces con prudencia y a veces con bastante imprudencia. Digamos, sí, me parece que está bien, hay que ser un poco atrevido. Digamos. Así que bueno, esa fue más o menos mi formación. Perfecto. ¿Qué es para vos la crítica de arte? ¿Qué es para mí la crítica de arte? Si tuvieses que definirlo. Sí, para mí la crítica, o sea, para mí una obra, aunque, digamos, las obras, digamos, el lenguaje atraviesa a las obras, me parece que básicamente, digamos, una obra es un artefacto que está más allá del lenguaje, y creo entonces que la crítica sería todo ese cúmulo, ideático de lenguaje que sucede alrededor de ese artefacto. Me parece que pasa por ahí, digamos. Como decirte, la crítica como un artefacto más que ingresa a la cultura y entra a jugar en ese compendio de cosas. ¿En qué porcentaje crees que una crítica de arte puede dañar o garantizar o facilitar la obra de un artista? Y bueno, el arte, digamos, dentro de lo que sería el paradigma del arte contemporáneo, por eso también lo que decía recién, el texto es medio relativo, porque digamos, hoy una obra se entiende en relación también a un montón de textos, o digamos, una obra se concibe en relación a un montón de textos de la que no puede estar aislada. Entonces, creo sí digamos, que una obra necesita de esos discursos para cobrar valor. Si pienso en términos de mercado, sí, la cadena de valor de una obra está determinada por esos discursos, que a veces son críticos, digamos, son críticas en su estado clásico, una reseña que uno puede encontrar en un medio de comunicación. A veces son las críticas o los textos que hacen los curadores, los historiadores, en una muestra, en un libro, en una conversación, en un debate. Son los discursos de los galeristas, de los art dealers, son los discursos de los coleccionistas. Digamos, creo que todos esos discursos que pueden ser entendidos como críticas, más allá de que la crítica tiene sus particularidades, son los que hacen al valor de una obra. Así que me parece fundamental y determinante. Claro. Quería preguntarte, yo te conocí porque escribías, o bueno, seguís escribiendo en realidad, en el diario Clarín. Quería preguntarte cómo llegaste al diario Clarín. Cuando trabajaba en el Diario Norte, en el Chaco, me gustaba mucho escribir para el área de cultura, no me dejaba mucho. Entonces hice un curso, fue uno de los primeros cursos que hice viviendo ya acá en Buenos Aires, que era algo así como periodismo de autor, no me acuerdo cómo era el título, pero pareció eso, como periodismo de autor, digamos, como un periodismo con una voz más fuerte, con una voz más literaria.
o lo Sí. que sea, nuevo periodismo, que lo dictaba Patricia Kolesnikov, que me encantaba ella, la leía, me gustaba cómo escribía. Eh, y ella era editora de Clarín, era editora de la página de cultura de Clarín. Y bueno, me gustaría pensar que fue como un amor a primera vista. A ella le gustó cómo escribía yo, a mí me encantaba cómo escribía ella y tuvimos muy buena, una relación muy buena, digamos, desde lo afectivo. Y a ella le llamó mucho la atención de que yo me haga 1000 kilómetros para ir a un curso todas las semanas. Fueron como 2 meses, yo viajaba todas las semanas a Buenos Aires para ese curso. Y nada, entonces cuando terminó le ofrecí, le dije, mirá, le digo, en el Chaco pasan muchas cosas que no tienen, que no tienen cobertura. Y me dijo, bueno, mandámelas. Así que empecé a mandarle notas desde allá. Y así estuve varios años. Hasta que en un momento, bueno, también por otras circunstancias, decidí venirme a vivir a Buenos Aires. Entonces tuve una relación como más directa con ella y empecé a trabajar como más. No eran notas que yo le proponía desde lejos, desde Claro. una desde lo exótico que puede ser el Chaco, sino que empecé a escribir más sobre el día a día, sobre la escena local, y ahí se afianzó un poco la relación. Así que así empecé y todavía sigo trabajando con ella. Casi te diría Sí. que yo no escribo para Clarín, yo escribo para Patricia Kolesnikov. Es Ok. la persona es la persona que te comprende, es la persona que te da libertad, es la persona que vos le das la libertad de que te edite sin sentirte vulnerado. Tengo una pregunta, pues estoy, ahora, claro, ahora me perdí un poco en cómo es la cadena de trabajo. Vos vas a una exposición, ves algo que te interesa y escribís un artículo. Eso se lo envías a tu editora y tu editora me imagino, te hace correcciones, te lo acepta, te lo niega, etcétera. Y después eso se publica. Esa es la cadena que hay que seguir. Más o menos, no, no necesariamente. O sea, sí, a veces pasa que yo veo una muestra y se la propongo. A veces pasa que yo veo algo que no tiene que ver con una muestra, sino que digo, no sé, justo te das cuenta que hay 2 o 3 muestras o 2 o 3 gestos en la escena que te están hablando de algo, de algún fenómeno, de alguna emergencia de algo. Entonces le digo, che, mirá, me parece que está pasando esto. Estas notas son más interesantes que hacer una reseña de una muestra. Claro. Como más de campo, como una mirada más de campo. Eh, o a veces algo, sí, algo muy exótico, algo que determina un hecho noticiable, alguien que ganó un premio, o que no ganó un premio, a veces aspectos más políticos de la política del arte, digo, la política cultural, a veces cuestiones más estéticas. Entonces se las propongo. Ella me dice que sí, o que no, o más o menos, o qué ángulo le encontraría a ella. Es fundamental, digamos, generalmente cuando uno propone, el editor te marca un ángulo de lectura, una óptica, un lineamiento de algún tipo. A veces se da al revés, a veces, por ejemplo, la última nota que escribí sobre criptoarte, yo justo venía leyendo sobre criptoarte, bueno, todo, viste, con todas estas noticias que estuvimos Sí. viendo. Y entonces justo ella me escribió y me dijo, ¿te interesa el tema? ¿Estás más o menos en tema? ¿Te interesa escribir sobre esto? Sí. Bueno, me interesa esta parte y esta parte. Concretamente, en este caso, me interesa que sea una nota escrita como para un chico de 12 años que no entiende nada de nada, o sea, criptoarte para dummies. Y, Sí. y quiero que vaya por ese lado, quiero que también toque un poco sobre la escena argentina, qué pasa con la Argentina en relación a esto. Así que nada, me puse a trabajar, te pones a trabajar ahí en el texto. En el caso de los diarios, generalmente es como más, te piden medio que de un día para el otro. Por ejemplo, yo con Patricia tengo ya un acuerdo de que no escribo de un día para el otro ni en 3 días. O sea, mínimo una semana, 10 días te pido para una nota, porque también tengo otros trabajos, porque me gusta trabajar lento, pero me gusta como eso, me gusta bucear dentro del tema ampliamente y, y de hecho a lo largo de esa investigación, llamémosle, Sí. eh, van cambiando permanentemente el encuadre que le doy al tema. Eh,
Después empiezo, a lo largo también de ese proceso, tomo apuntes, hojas y hojas de apuntes. Y una vez que considero que tengo más o menos allanado el terreno, ahí reviso todo, leo todo, subrayo, generalmente con dos colores, como con aspectos más importantes y menos importantes, o aspectos también, por ahí si la nota tiene un tinte, como te decía, político o ideológico, no político partidario, sino, digamos, Sí, sí. entonces también como diferencio dentro de la cuestión estética de la cuestión política. Me tomo un día como para que cante todo, después de ese análisis, ese proceso, me tomo como un día. Muchas veces me pasa que de ese momento, de ese momento de relax, de ese momento de divague, me aparece la primera frase de cómo encararía la nota, la primera línea, la primera oración. Es como una cuestión medio intuitiva. Me parece también que es importante esa parte. Y ahí me pongo a escribir y hago varias versiones, 5, 6, 7. Me pongo a escribir, cuando veo que me mareo, abro una versión nueva y dejo esa versión, ¿sí? Como que también por la posibilidad de volver. Cuando veo que la estoy cambiando mucho, que estoy medio mareándome, hago una nueva versión y así puedo hacer 5, 7, 9 versiones hasta que llegue una versión final, la envío. La editora seguramente que también hará nuevamente sus correcciones, dirá esto sí, esto no. Generalmente cuestiones más estilísticas, como para ahí me saco una oración o un remate o un chiste, ¿no? Una cosa que no le guste. Claro. Me gusta trabajar con ella porque sé que me puedo relajar y puedo también proponerle cosas que por ahí son un poco incorrectas y que tengo su aval. Claro. Me la devuelve, corrijo, arreglo, me dice, bueno, me falta el remate, o cambiar el remate, o cortar esta parte no, cortarle, o esta persona está hablando, o a veces me dice, estás como muy de un lado o del otro, cuando hay una polémica. Claro. Y bueno, mando una versión final y se publica. Todo ese proceso puede durar más o menos, ponele 2 semanas. Claro. ¿Qué extensión tienen en general las críticas? Bueno, para Artforum escribo en una sección que se llama Critic Picks, que es parte de la web de Artforum, pero que también tienen eso dentro de la revista, y son 250 palabras. Para Clarín, sí, escribo más o menos notas que van desde los 5 a los 9.000 caracteres. Sí, más o menos eso. Y por ahí, para cuando tenía una revista de crítica, Sauna, podía escribir una nota de hasta 12.000 caracteres. Esos son más o menos las extensiones que manejo. Y tengo una pregunta, imagínate que vas a hacerle una crítica a un artista sobre su obra. ¿Te parece que es importante hablar con el artista personalmente antes de hacer la crítica? Creo que es una cuestión personal de cada uno. Cuando recién empecé, cuando recién empecé con la revista Sauna, no sé si la conoces, bueno, fue una revista que hice con unos amigos, la hicimos en 2010 hasta 2014. Sacamos 33 números. Era una revista que era bastante crítica, por decirlo, era una crítica bastante dura y salía con los tapones de punta, digamos, con opiniones fuertes y polémicas, y éramos un poco sarcásticos. Cuando escribí ahí me gustaba no hablar con el artista. Me gustaba ir a la sala, ver lo que me pasaba y
escribir sobre eso. Incluso no me gustaba tampoco, más allá del texto de Sala, no me gustaba mucho ver qué habían dicho otros. Pero, sin embargo, ahora también también tiene que ver con una revista, con que justamente jugaba a hacer una crítica más dura. Claro. Más, como decirte, más independiente. Cuando escribo para un medio, me facilita mucho las cosas hablar con el artista, me allana un montón de caminos, me da un montón de pistas para comprender la obra. Como te decía, creo que hoy que el arte contemporáneo hace que la obra requiera de todos esos textos, que la obra esté atravesada por esos textos. No solamente me gusta hablar con el artista, sino que también me gusta como hablar sobre el artista y sobre la vida del artista, más allá de la cuestión de la obra o de su cuestión con el arte. Me gusta la biografía, revisar la biografía. Siempre encuentro ahí elementos que me ayudan a interpretar o aproximarme a abordar la obra. ¿Cuáles crees que son las características o parámetros necesarios para poder analizar una obra de arte contemporáneo? Hay dos cuestiones por ahí que trato siempre de ver. No quiere decir que aplique para todo, no es una fórmula, pero digamos, por un lado trato de ver que muchas veces también tiene que ver con la obra en sí misma y muchas veces tiene que ver con dónde la muestran, qué institución, quién la cura, en relación a qué otras obras está. Entonces la operación conceptual es un aspecto que miro. Y otro aspecto, digamos, es el ejercicio plástico, la cuestión material, la resolución concreta. Y bueno, y me gusta, digamos, analizar cómo estos dos aspectos se conjugan. En general, por ejemplo, no me gusta cuando prevalece el aspecto conceptual, a menos que sea muy genial, a menos que sea como muy profundo y que cale muy hondo, pero siempre me gusta más como que prevalezca el ejercicio plástico, o que por lo menos que no esté abandonado, que esté jerarquizado de algún modo la experiencia. Pero bueno, esa es una cuestión muy personal mía. Después quería preguntarte, que creo esto me lo comentaste y no lo recuerdo, ¿cuál es la época o movimiento artístico del que más te gusta hacer crítica, que más disfrutas escribir? A ver, hay momentos que en este momento, por ejemplo, estoy trabajando en un artista que vivió entre el 70 y el 2000, entre el 60 y el 2000 en realidad. Me interesa, digamos, me interesa todo lo que pasó a partir del 68, el final del siglo XX. Cuando digo me interesa, quiere decir que tengo curiosidad, ¿no? Me da curiosidad, insisto, no soy un experto ni de ningún modo. Me interesa el dandismo, me interesa el final del siglo XIX, principio del siglo XX. El dandismo me refiero al movimiento de los dandis, digamos, no como algo muy específico, sino como algo bastante vago. Me interesa como, bueno, esa especie de romanticismo de fines del siglo XIX, principios del XX, sobre el romanticismo tardío. Escribo desde el presente y para el presente. Perfecto. Y quería preguntarte con respecto, volviendo a la crítica, ¿alguna crítica que recuerdes con cariño o la que más hayas disfrutado hacer, digamos? ¿Alguna que te puedas acordar, que me puedas compartir? Más que una crítica, te diría, disfruté mucho de una entrevista que le hice a un artista. Ese texto me gusta mucho, lo disfruté haciéndolo, me gusta el resultado que quedó, me gusta la extensión, es un poco más largo, era para una revista que me permitía como un texto más largo. Es Marcelo Pombo, el artista, es un artista bastante importante dentro de la tradición argentina, es un artista del Centro Cultural Rojas de los 90.
un artista medio fundamental para entender el presente del arte argentino. Así que esa entrevista la disfruté mucho. Eh, ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Sí, Porque creo que digamos, creo que él debe tener bastante que ver con que él era un tipo que puso digamos, se mostró amistoso o se mostró accesible, pero con cierta distancia. Entonces, ese juego inverso de ser accesible, o de estar cerca, pero no tan cerca, me pareció que generó un campo entre nosotros dos como ideal para una escritura en el que me permitía tener un espacio personal, poder opinar, poder medio que jugar, digamos, divertirme y azuzarlo un poco, hincarlo un poco, pincharlo, y al mismo tiempo no había una distancia tal que en la que yo, digamos, pierda noción del otro. Nunca lo había pensado de esa manera, pero quizás tenga que ver con eso. Porque también ahí también jugaba que tenía un editor, Tomás Powell, de la revista Barzón, que era un editor que también me daba mucha libertad, porque era un tema que me interesaba, porque hablaba de homosexualidad, yo soy gay, es un tema que me interesa. No lo sé, quizás por todas esas cosas, un poco por todas esas cosas. Y porque lo hice con cariño y me gusta el resultado me gusta el resultado, cómo quedó, digamos, la forma que tomó, me gusta. bajo tu criterio, ¿cómo definirías a una buena obra de arte? De vuelta, a mí me gusta entrar a la sala y que me pase algo. Que me pase algo. Siempre hay algo que siempre me doy cuenta que es una operación que siempre hago, que es, me gusta mucho la calle, me gusta mucho la cultura de la calle, me gusta mucho la cultura de la noche, y básicamente tanto la calle como la noche, que son espacios que están al borde de la anarquía, por decirlo, o espacios de mucha libertad, que no están muy reglamentados, eh, son espacios donde se generan emociones fuertes. Entonces, siempre cuando estoy viendo una obra de arte, siempre la comparo con la calle o con la noche. Digo, o sea, estoy viendo una performance y digo, bueno, pero ayer en la discoteca vi algo que era mucho más fuerte que esto, que me movilizó mucho más internamente. Entonces, o esa pelea en la calle, ese choque, o esos vendedores ambulantes, o, digamos, o ese barrio caótico, el 11, que yo vivo cerca de 11. Entonces, cuando vos ves cosas o esas ocurrencias que ves en las vidrieras de la gente que quiere llamar la atención, del comprador, entonces digo, el vendedor ambulante, bueno, siempre digo, como estoy tratando de ver si eso que me está pasando en la sala está a la altura, si tiene un grado de intensidad o de profundidad similar a lo que me pasa en esos ámbitos. Así que creo un poco que lo que le pido a una obra de arte es eso, que me movilice, que me toque. Y por eso también decía un poco lo del ejercicio plástico y la operación conceptual. Cuando yo veo que hay un ejercicio, una operación conceptual ahí que está como a la vista, que está tan a la vista que es obvia, y que ¿viste? Es como si te hubieran contado el chiste, como si te hubieran explicado el chiste. Necesito ser seducido, necesito ser engañado. Claro, y teniendo en cuenta que hoy yo creo que casi cualquier cosa puede ser arte, si alguien te pregunta cómo definirías vos, eh, cómo podrías llamar vos a algo arte, eh, ¿cómo podrías definirlo, digamos? Me gustó como, cuando vi tus preguntas, me gustó cómo estaba formulada esa pregunta, que decía cuándo o cómo, creo que decía cuándo o cómo algo es arte. Creo que cuándo, creo que la pregunta es cuándo, y la pregunta te está dando ahí la respuesta, digamos. En realidad creo que el arte sucede en determinadas circunstancias, en un cuándo, en un momento. Me parece que pasa por ahí lo que determina qué es arte y qué no es arte.
como decirte, después de los movimientos del 60, en el que el arte y la vida bueno, en realidad ya antes de las vanguardias, pero digamos, después que el arte y la vida se funden o que se plantea arte en la vida, cualquier experiencia puede ser considerada arte, incluso aunque no esté mediada por el aparato legitimador. Digamos, uno puede sentir que está ante una obra de arte, que es un poco lo que te cuento que me pasa cuando estoy en la discoteca o cuando estoy en la calle. Estará también, digamos, determinada por la intención del artista o de la persona que genera eso y de la persona que la recibe. Creo que también ahí tiene que haber como una especie de guiño entre los dos. ¿Y alguna vez te pasó de estar en algún museo o en alguna exposición, ver algo expuesto y pensar, esto no es arte? Todo el tiempo me pasa eso. Sí, todo el tiempo me pasa eso. Sí, me parece, a ver, veo mucha, voy a hablar de Argentina, ¿no? Sí, sí. Veo un montón de gente sobre todo gente joven, viste que a los artistas jóvenes hay que darles como un handicap, no hay que ser tan duros con la gente que recién empieza porque se supone que justamente está empezando. Pero lo veo mucho, sobre todo en los chicos jóvenes, que repiten fórmulas, que aparte para mí son, digamos, porque por ahí podés repetir una fórmula que sea interesante, pero fórmulas que ni siquiera son interesantes y nada, me parecen pavadas. Me da bronca, me da fiaca, me quiero ir, quiero decir algo, quiero publicar algo, decirlo, trato de... No creo que conduzca mucho los comentarios así tirados al aire. Entonces trato de evitarlos, pero sí, me dan muchas ganas. Y a veces también, por otro lado, veo artistas más importantes, de mediana carrera, o también curadores que en sus muestras, en sus ejercicios, que me parece que responden más a una demanda del medio, que responden más a una corriente, a una ola a la que pretenden subirse, Claro. sí, todo el tiempo. Soy bastante crítico. ¿Qué opinas con respecto a eso? ¿Qué opinas de la Feria de Arte Va? Tu pregunta decía qué opino de la Feria de Arte Bay y qué opino del Salón Nacional. Me pareció genial que las pongamos en la misma pregunta. El Salón Nacional es la institución más antigua que tiene la Argentina, dedicada al arte. Tiene, no sé, 150 años, no sé. Y no hay muchas otras instituciones que se hayan sostenido a través del tiempo con grandeza. Bueno, tenés por supuesto los museos, el Museo Nacional, pero no tenés muchas instituciones que se hayan sostenido a lo largo del tiempo con una estructura más o menos estable, o que se haya modificado a través del tiempo, pero digamos que haya mantenido cierta estabilidad. Y Arteba, desde los últimos 30 años, ha sido esa otra institución que se ha sostenido más allá de los vaivenes económicos y políticos gubernamentales a los que están atados todas las instituciones artísticas prácticamente, porque incluso las que son estatales, porque son estatales, dependen directamente, y las que son privadas, porque en una economía como la Argentina, dependen directamente de los subsidios estatales, o casi directamente. Entonces, Arteba es, como te decía, hace 30 años, es como la institución que se mantiene más o menos estable y que sostiene una política para bien o para mal dentro del país. Entonces me parece una institución central, primero. Segundo, Arteba surge de la iniciativa de unos, no de galeristas justamente, sino de coleccionistas. Y los coleccionistas, digamos, si te pones a analizar un poco la historia del canon universal, digamos, la historia del arte está determinada por los mecenas y por los coleccionistas. ¿Sí? Han sido criterios comerciales los que han determinado el camino de la historia del arte. Entonces me parece sensato que exista una institución que esté
me parece que más allá de todas las críticas que se le hacen, o más allá del aspecto comercial, Sí. que me parece que nos atraviesa a todos y que atraviesa todas las cuestiones humanas, por supuesto que el arte es más que su dimensión comercial, pero su dimensión comercial no es menor, que Arteba, digamos, para bien y para mal, ha estructurado la escena del arte argentino. Creo que tendió vínculos como internacionales, o sea, digamos, contribuyó a la internacionalización del arte argentino en los últimos 30 años como ninguna otra institución. Después hay miles de otras cuestiones digamos, a partir de eso hay miles de otras cuestiones que se pueden discutir. ¿Qué tipo de arte ves en Arteba? ¿Cuán accesible es? ¿Cuán accesible es a la comunidad local de artistas? Si podemos pensar que estamos hablando de arte argentino o estamos hablando de arte porteño, digamos, qué alcance federal tiene, si comprende otras estéticas que sean más allá de las que uno puede ver en un cubo blanco, o la obra pensada como un objeto decorativo, como un bien suntuario. Entonces, más allá de todas esas otras cuestiones que son dignas de ser discutidas, creo, como te decía, que Arteba es una institución central y que ha hecho como ninguna otra institución, ni pública ni privada, por el arte argentino y por la internacionalización del arte argentino. El arte argentino es poco conocido en el mundo, tiene poco espacio, tiene poca prensa, tiene digamos, a diferencia del arte brasilero, del arte mexicano, digamos, ¿por qué el arte brasilero y el arte mexicano tienen, digamos, como tanta llegada en la escena internacional? Y en principio porque manejan estéticas similares, digamos, más allá de las particularidades que adoptan su terreno, pero es el mismo lenguaje que está. Un artista brasilero, un Orozco, digamos, no tiene mucha diferencia digamos, sustancialmente no tiene está hablando el mismo idioma que un artista inglés o que un artista europeo o que un artista americano. El arte argentino no, está atravesado por muchas otras cuestiones que son imposibles de comprender para un ciudadano internacional. Y siguiendo con la línea de las ferias, ¿qué opinas ahora de ferias más grandes o más internacionales, como si fuese la Art Basel, la Frieze Fair de Londres, Arco, no sé si la conoces, probablemente sí. Bueno, yo porque No, justo estoy acá en España. no, nunca fui a Arco, pero la conozco, por supuesto. Me parece que son una instancia me parece que son una instancia de acercamiento, digamos, como ningún otro del arte al público general. Me parece que está genial desde ese punto de vista. Me parece que acercan el arte a la gente común. Claro. Me parece como que el arte contemporáneo es muy, muy de nicho. Está como muy mirándose el ombligo. Habla de ellos para ellos. Hablamos de nosotros para nosotros. Endogámicos. Así que me parece que es una instancia necesaria que no agota, por supuesto, las necesidades o digamos que no se agota como estrategia para generar nuevos públicos o para divulgar lo que se está haciendo, pero me parece que es una instancia interesante. ¿Y qué opinas de los espacios gestionados por artistas o o artistas jóvenes emergentes? Fundamental y necesario que existan. Son por ahí que a veces la expresión más genuina de las prácticas artísticas. Me parece fundamental que puedan establecer lazos institucionales y me parece fundamental que puedan establecer lazos con sus comunidades de origen, de base, y me parece fundamental que puedan manejar conceptos de autosustentabilidad.
Mirá, un ejemplo que me gusta dar en ese sentido es Gentil Carioca. Gentil Carioca es una galería que la, la crearon 3 artistas porque no tenían lugares donde mostrar. Uno de ellos es Ernesto Neto, no estoy tan seguro, pero no quiero meter la pata, pero creo que es Ernesto Neto. El otro es Marcio Bodner y Laura Lima. 3 artistas muy inteligentes y despiertos que estaban en Brasil y que no se sentían contenidos por el sistema. Abrieron una galería en un barrio bastante pobre de la ciudad, con fuertes lazos con sus comunidades del barrio, con muchas acciones con el barrio. 10 años más tarde, Ernesto Neto es Ernesto Neto. Marcio Bodner participa del comité de selección de Art Basel Miami. Laura Lima hace muestras por el mundo. Y Gentil Carioca es un ejemplo de una galería que empezó con $1000, bajo todo concepto, en un barrio, como te decía, pobre, que estaba fuera del circuito artístico de la ciudad. Y hoy están digitando el arte mundial. Entonces, seguramente que ellos no habrán tenido la libertad que tuvieron si hubieran estado en otro espacio, en una galería comercial o bajo la formalidad de digamos, de un centro cultural, estatal, o mecenado incluso por coleccionistas que pueden tener intereses. Digo, bueno, seguramente que haber formado ese espacio autogestionado por ellos mismos les dio una libertad extraordinaria, pero fundamental que para ese espacio funcione tiene que tener lazos con la sociedad, lazos con las instituciones y un proyecto económico de autosustentabilidad. En el mundo de hoy, te voy a preguntar sobre Argentina porque me parece que es más fácil. ¿Cómo crees que tiene que manejarse un artista joven? ¿A qué lugares tendría que recurrir? No sé, quizás hacer residencias o acercarse a tales tipos de galerías o ir a ferias, digamos. ¿Por qué espacios te parece que debería manejarse o moverse? En Argentina tenemos el UNA, Universidad Nacional de las Artes, Sí. que es una universidad de artes, podemos decir, ¿sí? Que es una carrera larguísima, son 7 años, o sea que también, digamos, no es que estás 3, 5 años sino que estás 7 años en un lugar. Se supone que mientras que estuviste ahí hiciste también otras cosas y ya estableciste algunos vínculos. Un artista que un chico que tiene 18, 20 años, 25 años, que tiene hace un par de años que está haciendo cosas, ¿qué le recomiendo a ese chico? O esa chica. Primero le recomiendo horas de taller. Yo soy más vieja escuela. A mí me parece que hay que tener muchas horas de práctica y de desechar. Hoy hablábamos de cómo hacía yo una nota. No es que me ponga a leer tres artículos y al otro día la bajo. No, me gusta el descarte, me gusta descartar, me gusta equivocarme, me gusta ir por caminos ir por caminos que no me van a llevar a ningún lado, pero quiero recorrer esos caminos. Casi te diría de manera obsesiva. Entonces, primero, horas de taller, antes que nada. Veo que pocos lo hacen. Entonces, eso como primer consejo. Como segundo consejo, determinada a qué comunidad perteneces o a qué comunidad estás dirigido o querés pertenecer. Dentro del campo del arte hay, digamos, como muchas familias, hay como muchos circuitos, entonces más o menos ves a quién te estás dirigiendo y ir a ver incansablemente muestras y establecer conversación, establecer diálogos con los artistas que te interesan. En ese sentido, ser un poco cara dura, invitarlos a tomar un café, invitarlos a comer a tu casa, invitarte vos, pedirles para ir a su taller, invitarlos a tu taller. Te decía, entonces determinar la comunidad a la que le interesa pertenecer, establecer vínculos, ver mucha obra, ir a ver muchas muestras, ver las muestras que te parece que incluso que no hay nada, pero ir a verlas. ¿Crees que las galerías
Buenos Aires, voy a hablar completamente de Buenos Aires, ¿eh? En Buenos Aires, ¿le dan espacio a artistas jóvenes emergentes o en general buscan artistas con más trayectoria? No, en Buenos Aires le dan les ponen bastante atención a artistas jóvenes emergentes, a veces demasiada. Generalmente, bueno, hay una instancia que es la clínica, que por lo menos acá se usa mucho. Entonces hay determinados artistas o artistas o curadores, generalmente son artistas curadores que son bastante, y que tienen bastante poder y que son bastante influyentes dentro de la escena, que dictan taller de clínicas, entonces los jóvenes van a esas clínicas y después ellos comienzan a hacerlo circular, recomendándolos o en las propias muestras que ellos curan o curando muestras individuales de ellos, de los chicos. Esa es como la manera, me parece que no está mal, me parece que puede estar bien. ¿Crees que el papel del crítico del arte hoy en día es necesario o se está convirtiendo en una figura un tanto obsoleta? Vos sabés que la, la Asociación de Críticos de Arte de Argentina, que era una asociación bastante importante, se quedó sin integrantes. Entonces hubo una movida ahora, hace 2 años, que sumaron a curadores. Entonces ahora la asociación se llama Asociación de Críticos y Curadores de Arte. Y gracias a eso lograron revitalizarse. Después también, si vos agarrás una revista, en general, sobre todo las revistas extranjeras, en general no encontrás críticas, por decirlo, negativas, o críticas duras o fuertes. En general son laudatorias. Hay una filosofía también que tiene que ver un poco por ahí con la nueva era, que tiene que ver con que ya no tiene tanto sentido criticar al otro, sino simplemente enfocarte en lo que te interesa. Hay como una nueva filosofía, digamos. Antes eran como eran los antagónicos que se enfrentaban y a ver quién ganaba. Hoy no, hoy hay como una especie de laissez-faire que cada uno hace lo que quiere y que yo me concentro en lo mío y vos concentras en lo tuyo. A ver, entonces, dicho esto, retomamos un poco tu pregunta. Vos me decís, la pregunta es, Si crees que el crítico de arte es necesario en el arte actual yo creo que es necesario, creo que es muy necesario, aunque la práctica me dice de que pareciera que no, cada vez menos. Pero bueno, también, no sé, no me imagino un mundo del arte sin una crítica. te quería preguntar, volviendo un poco al artista contemporáneo, quería preguntarte, en tu opinión, ¿cuál crees que es la función del artista contemporáneo? Porque a mí me pasa que yo veo el arte contemporáneo como un campo muy, muy amplio, que a veces es difícil categorizar qué entra y qué no entra. Entonces, para vos, el artista contemporáneo, ¿cuál es su función? Para mí, dentro del campo de la contemporaneidad, entra todo. Todo. O sea, incluso las obras de la antigüedad que están hoy en un museo o que están dando vueltas en una imagen, una foto de Instagram, todo. Para mí, el artista de corte bohemio que se encierra en su atelier a pintar al óleo en un canvas, para mí es contemporáneo. Porque ese tipo tiene televisor o tiene internet, digamos. Está sufriendo una pandemia. Para mí lo que sucede hoy es todo contemporáneo. ¿Y cuál es la función del artista contemporáneo? Y para mí pensar el mundo. Para mí una de las funciones del arte, digamos, una de las cosas que me permite el arte es poder entender el mundo en el que vivo.
es una manera, es una fuente, como decirte, de conocimiento, solamente que otro tipo de conocimiento, a diferencia de la religión, a diferencia de la ciencia, es otro tipo de conocimiento, con otras herramientas, con otros elementos. Entonces, que incluso diría que tiene otra dimensión, que alcanza otra dimensión. Para mí el arte es eso, para mí el arte es eso y para mí la función del artista es eso, darme elementos para comprender el mundo en el que vivo. Perfecto. Y te quería preguntar, ¿de qué artista te gustaría tener una obra y por qué? Ah, qué buena pregunta. Me gustaría tener una obra clásica. Me gustaría tener como un Prilidiano Pueyrredón, un gran cuadro al óleo de los Pompier argentinos. Sí, creo que me gustaría todo eso. Porque admiro la técnica, en ese caso. Porque como te decía, también me gusta mucho el siglo XIX. Porque también me gustan esas obras que están cargadas que las considero súper conceptuales, no sé, tipo La Vuelta del Malón de la Valle, todas esas obras así, Manuelita, que veo que tienen como miles de operaciones conceptuales atrás y que sin embargo, por ahí hoy se malentiende digamos, que los artistas contemporáneos son los que están trabajando con concepto y que antes simplemente era recrear una imagen y no. Entonces me encanta ver también todas esas cuestiones que subyacen en un cuadro, en una pintura clásica. Te quería preguntar, en tu opinión, ¿qué transformaciones o cambios de fondo se han dado en la escena del arte argentino en los últimos años? El arte argentino tuvo como ¿cómo decirlo? Tuvo como una bisagra en los años 90. Mucho se dice cuál sería un movimiento verdaderamente argentino, digamos, y muchos intentan responder esa pregunta desde el Madí o el arte concreto. Yo creo que el movimiento verdaderamente argentino para mí se dio en los años 90, o sea, súper tardío. Me parece que a partir de cuando irrumpe el nuevo paradigma del arte contemporáneo, es cuando verdaderamente se genera algo propio en la Argentina y el arte argentino se emancipa del canon internacional, del contexto internacional. Eso surge alrededor de la Galería del Rojas, un movimiento, bueno, sobreestudiado, te diría ultra estudiado y ultra ensayado, y que aparte, sí, digamos, determinó toda una corriente de práctica y de lectura artística posterior hasta el día de hoy, que incluso quiero decir en ese sentido que no sé hasta dónde fue del todo asimilado, hasta, digamos, como el impacto fue tan grande que creo que todavía no, eso sigue generando como ruido, como movimientos violentos. Me parece que eso fue lo más importante que pasó en el arte argentino en los últimos años. Y bueno, si me preguntás inmediatamente ahora, en los últimos 3, 4, 5 años, eso, veo como un montón de chicos jóvenes que sí, que digamos que están inspirados en esas prácticas de los 90, de la Galería del Roja, a veces hasta un extremo, digamos, un poco forzado. La anteúltima pregunta. Quería preguntarte, ¿qué críticos de arte te parece que es necesario conocer en el día de hoy? ¿Por qué? Yo te diría, no sé, me gusta, hace poco leí una nota que me gustó mucho justamente sobre el arte de los 90, que la escribió Mariano López Seoane, que es un argentino que es profesor de la Universidad de Nueva York, en NYU. Me gusta cómo escribe. Me parece que tiene buenos análisis profundos, tiene una manera divertida de escribir. Me gusta María Gainza,
que ya no hace, ella hizo durante mucho tiempo, escribió para Radar, haciendo críticas, que ahora ya no escribe, ya no hace reseñas ni críticas, pero está escribiendo libros sobre arte, que también están más cerca de la literatura que de la crítica, pero escribe sus impresiones sobre obras de arte, sobre cuestiones artísticas, que me parece que está bueno. Hay un chico que se llama Alejo Ponce de León, que también me gusta cómo escribe. Hay otro que se llama Juan Laxagueborde, que me gusta también cómo escribe algunas cosas. Me parece que hay que, si querés entender el arte argentino, digamos, para bien o para mal, no quiere decir tampoco que ahí está la Biblia, pero tenés que leer la revista Jennifer. Me parece que tenés que leer la revista El Flayerito, que son, también el Flayerito es como una especie de remeda de la prensa obrera, tiene un formato así grandote, pero también tiene una versión online. Bueno, que ahora me gustaría invertir un poco los roles. Me gustaría que te plantees una pregunta o un planteamiento y que lo contestes. Ay, Algo que no se haya abordado. ¿qué sentido tiene el arte? ¿Qué sentido tiene hacer arte? Eso es lo que me estoy preguntando todo el tiempo últimamente. ¿Qué sentido tiene todo esto? Y la verdad es que me cuesta encontrarle un sentido. Pienso que en algún punto tiene que tener, por supuesto, un sentido para uno mismo, ya sea hacer una obra de arte, hacer una crítica de arte, producir una muestra, ¿sí? Por supuesto tiene que tener sentido para uno mismo y solamente uno puede encontrarle sentido, pero creo que si uno no tiende lazos con otros, si digamos, eso que uno va a hacer no tiene que ver con tender lazos con otros, sino tiene que ver con repensar la manera de relacionarse con otros, sino tiene que ver con repensar el estar aquí y ahora en relación a otros, me parece que no tiene sentido. Me parece que el sentido se cuece ahí en esas preguntas. Y te quería hacer una pregunta que se me acaba de ocurrir. Bueno, es una duda que ya tenía y ya con esto te juro que terminamos. Creo que fue en el 2017 que por la Bienal Sur se intervino el Palais de Glass en el exterior. Uh-huh. Se los pintó con unas rayas, no sé si lo llegaste a ver o si te acordás. Fue Sí, muy sí, me polémico. acuerdo. Sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque fue un tema súper polémico cuando se hizo. De hecho, en la universidad también se habló muchísimo y no sé, me Eh, interesaba quizás saber cuál es tu opinión o... Me parece que el arte tiene que salir de los museos. Me parece súper que avance sobre la vía pública. Me parece que es como fundamental hacerlo. Se hace muy poco, se hace con mucho miedo, pero creo que es el gran desafío. Me parece fundamental que el arte salga a la calle. Tendría que salir mucho más. No entiendo por qué. Porque justamente en un paradigma contemporáneo, el cubo blanco tendría que ser como una instancia, no sé, el cubo blanco tendría que ser como una instancia tipo pinto en óleo en un bastidor. Como un recurso más de un amplio espectro de posibilidades que tiene el artista para presentar su obra. Entonces, salir a la calle me parece fundamental. Involucrarse con los edificios me parece fundamental. Me parece que se pueden tomar los recaudos necesarios para que no se afecten a la fachada, porque bueno, no sé exactamente cuál fue la polémica en relación al Palais de Glass en ese caso, pero me acuerdo sí, por ejemplo, todo lo que se dijo de cuando se pintó la fachada del Centro Cultural Recoleta enfrente, que se lo sigue pintando, Sí. con obras de artistas. También es polémico eso, porque digo, muchas veces son obras de artistas callejeros, que por ahí no tienen tanta trayectoria tanta legitimación dentro de un campo formal de arte.
y estamos hablando de un edificio realmente protegido históricamente, uno de los edificios más viejos de Buenos Aires, entonces sí, hay muchos aspectos a tener en cuenta, pero creo que definitivamente una fachada, un edificio se puede, pero no, me parece que el arte tiene que salir a la calle, que tiene que tomar los edificios, que tiene que generar preguntas, que tiene que estar ahí en el día a día.